Continuamos. Esto es A Diario. Son las 9:05 de la mañana. La verdad es que doña Ginette Burnigal conmocionó el estudio. Esa doña Aquí se la trae. hemos quedado maravillados La con doña Ginette Burnigal, que no le Ministra del gusta que le Interior. diga doña ni señora, sino Ginette, sencillamente armas a Ginette. tomar. A mí me pareció toda una política del siglo XXI, Sí, de la época de las verdad. redes, de la época de la confrontación y de tener menudo para devolver. Muy bien. Pero señores, salió la Gallup. Gallup RCC Media fue presentada ayer, que antes de los comentarios sería bueno pues presentarles rápidamente los resultados más atractivos para entonces pasar a comentarlos. Si hoy fueran las elecciones presidenciales del 24 y las opciones fueran, ¿por cuál candidato votaría usted? Opciones: Luis Abinader, 55.2%. Leonel Fernández, 27.4%. Abel Martínez, 13.5%. Ramfis Trujillo, 0,1%. Ramfis Trujillo. Votaría en blanco el 0,1%. Ninguno, votaría por ninguno el 1,9%. No responde el 1,8%. ¿Por cuál de ellos no votaría nunca, jamás ni nunca? Leonel Fernández, 35.7%. Luis Abinader, 24.2%. Abel Martínez, 22.9%. Por ninguno, 10,9%. Y no respondió el 6,3%. Independientemente de su posición política, ¿usted aprueba o desaprueba la gestión del presidente Luis Abinader? Un 64% aprueba y un 33% desaprueba. El 3% no respondió. Se decidirá en la primera vuelta. El 68.4% considera que sí, que las elecciones se van a decidir en la primera, las presidenciales se van a decidir en la primera vuelta, y el 26.5% dice que será necesario una segunda vuelta. El 5.1% no respondió. Esas son las principales, las más atractivas conclusiones, hallazgos de la encuesta Gallup RCC Media, que decía al inicio de la importancia de esta encuesta, es que Gallup tiene un lugar muy especial en la credibilidad del electorado, de la ciudadanía. Entonces, como los partidos todos hacen sus encuestas para promocionar sus aspiraciones y para posicionar sus aspiraciones, uno siempre vive faltoso de una bendita Gallup, de una Greenberg, las encuestadoras que uno más respeta. De esto, ¿qué decir? Bueno, Luis Abinader se consolida en el primer lugar. Todo indica que no habría una segunda vuelta. Es descomunal por los benditos datos que acabo de presentar. Estoy presentando conclusiones, por eso di los datos primero, Julián, por eso presenté los datos. Es descomunal, lamentable la caída del candidato morado, de Abel Martínez, y del PLD. Eso va en aumento. La fuerza, a esta sí le gusta, ahí sonríe. La Fuerza del Pueblo se afianza en una segunda posición a 8 meses de las elecciones presidenciales. El PRM duplica a la Fuerza del Pueblo, pero la Fuerza del Pueblo duplica al PLD en intención de voto, y faltan 8 meses para las elecciones. El señor que llamamos el innombrable, se mencionó por un asunto metodológico, el señor Trujillo, es el cuarto candidato con mayor intención de voto, y eso hay que tomarlo en cuenta. En un país donde hay 40 y tantos partiditos, pero bueno, son partidos que están ahí reconocidos, movimientos. De repente un señor que ni siquiera puede ser candidato presidencial porque tiene la nacionalidad estadounidense y no ha renunciado a ella, y la Constitución ya no lo puede hacer. Y la Constitución manda que tiene que renunciar 10 años
antes a a otra ciudadanía no dominicana, es decir, que este señor no es candidato, atención. Sin embargo, sin ser ni poder ser candidato, ¿no? Este señor ocupa el cuarto lugar. Desde que usted sale de ese grupo, entonces eso hay que tomarlo muy en cuenta. Lo que no sé es si el cliente pidió que apareciera el nombre del señor Trujillo en las opciones o si fue una expresión popular. Eso hay que conversarlo porque ya en otras entregas de Gallup hemos tenido esa diferencia y nos han explicado. Perdón. Dijo Rafaelito Acevedo. Lo que no entiendo es cómo es que este señor fuñe tanto. Porque no, le va bien. Bueno, fuñe no, está siendo exitoso. Le va bien. Si él no puede ser candidato. Está bien, pero chico, tú sabes que no es santo de, tú sabes que no es santo de mi devoción. Incluso mencioné el nombre por un asunto, ya dije, metodológico, pero llama la atención de cuando tú sales a preguntar para ser presidente de la República. Óyeme, es que esto no es un chiste. Si hoy fueran las elecciones presidenciales, ¿por quién usted votaría? Después que tú mencionas a Abinader, Fernández y Martínez, aparece ese señor. Entonces, estas son palabras mayores, porque ni siquiera es candidato. ¿Tú ves? Entonces, eso es, estas son parte de las... Ni siquiera es candidato, ¿no? Ni siquiera puede participar como candidato en unas elecciones. Entonces, bueno, pero todavía parece que lo incluyen dentro de los nombres que ofrecen. Exacto. Está bien, lo que te quiero decir que el éxito, o sea, la mezquindad uno no puede, yo no quiero, yo con él que no soy, o sea, es una persona que uno no de rechazo absoluto, pero lo que quiero es ser objetivo. Usted presenta una bendita lista y este señor, donde está Miguel Vargas, donde está Quique Antún, donde está Trajano, o sea, toda esta gente que están ahí. Entonces llama la atención. Él tiene como 3 elecciones, son últimas, viniendo a hacer su... Pero le va bien. Está bien, pero chicos, no neguemos la realidad. Yo no le estoy negando. O sea, es que es el cuarto. El cuarto. Lo que estoy diciendo es que él no debe venir a fuñir para acá. No, él tiene el derecho, pero ahí no está ni Quique Antún, ni Vargas Maldonado, ni están gente que ha estado la vida entera. Entonces, otras conclusiones, por ejemplo, Leonel Fernández lidera con mucha en tasa de rechazo. O sea, el problema de Leonel Fernández, el problema de Leonel Fernández se mantiene porque, lógicamente, cuando tú participar en una elección donde ya el 35% dice que jamás votaría, ese es su hándicap. Y es la mejor noticia para Luis Abinader y el PRM. Sí, cómo no. El PRM. Decir que todo parece indicar a partir de estos resultados que el PLD va a comenzar a unificarse en torno a la fuerza del pueblo. Si esta tendencia, porque lo importante de las encuestas son las tendencias, si esta tendencia se mantiene de disminución del PLD y aumento de la fuerza del pueblo, entonces todo indica que habría una unificación parcial en torno a la fuerza del pueblo, porque recuerden que es el mismo mercado, ¿no? Como se dice que es foto del momento, fotografía del momento. Por eso siempre. Hasta este momento se puede decir que definitivamente desde dentro del PLD han puesto a su candidato a dar tropiezos y no ha habido forma de que ha estado en retroceso. Sí. Bueno, el problema es una responsabilidad más del candidato, porque parte de tu trabajo es defenderte de las luchas internas de los partidos. Entonces, bueno, decía que lo del PLD, que se va a comenzar a unificar, ya hay varias encuestas que nos permiten hablar de eso, que lo importante en las encuestas, ya dije, son las series de encuestas para el análisis. Entonces, bueno, a partir de ahora el crecimiento del PRM y de la Fuerza del Pueblo se hará en detrimento del PLD, que entonces una parte se irá, la mayoría, creo yo, con la Fuerza del Pueblo, pero el PRM está haciendo su labor para conquistar parte de ese botín. Entonces, bueno, todo parece indicar que en la política
ya se sabe que los errores, como en la vida, los errores se pagan. Y ese extraño tercer lugar de Margarita Cedeño en las primarias, ese alejar a la no elección de un Francisco Domínguez Brito, que hubiese sido un candidato, además de Margarita, excelente, porque la luz principal de Domínguez Brito es su honestidad personal, es decir, sí, que era el perfecto candidato para enfrentar a otro candidato, Abinader, cuyo lema es la honestidad, para no hablar de Margarita Cedeño, que llamó demasiado la atención. Ese tercer lugar que personalmente siempre he pensado que no cayó del cielo, ni fue una obra de los dioses verdaderos. O sea, yo pienso que sí, que Abel podía ganar porque tenía un equipo político que Cedeño o Lizardo no tiene, no ha tenido nunca en ese partido. Pero lo que yo nunca he aceptado es el tercer lugar. Parece que esa estrategia que de alguien habrá sido de que el candidato fuera Abel Martínez no está dando los resultados esperados, o tal vez sí, compañeros. Pero hay cosas que no bajan del cielo. Lo de Manuel Jiménez también, en su momento. Mira, las encuestas son ni buenas ni malas, sino todo lo contrario. Las encuestas son viceversa. Exacto. Y viceversa. Las encuestas son encuestas y punto. Cuando usted se encuentra una buena, después se encuentra una mala. Y al revés, cuando se encuentra una mala, después se encuentra una buena. Las encuestas son lo que son y punto. Yo respeto mucho a Rafael Acevedo. Rafaelito es un hombre serio y honesto. No me cabe duda de eso. Y le tengo el mayor respeto posible. Dijo los otros días, lo vi en la entrevista, lo vi, que Carlos Peña, del partido, ¿cómo se llama el partido de Carlos? Esperanza de Servidores. Generación de Servidores le había pedido que él apareciera en las encuestas, que lo colocaran en las encuestas. Y Rafaelito le prometió, como son de la misma iglesia y cosas, y Rafaelito le prometió que sí, que lo iba a incluir. Quizás es una respuesta para lo que tú planteas del nietísimo. Es posible que lo hayan incluido, pero eso no tiene mayor relevancia. Ese carajo. No, lo que pasa es que si incluyó a Ramfis, es porque incluyó a todos, bueno, no lo sé, los demás, porque Ramfis ni siquiera es candidato. Ahora, Carlos Peña sí. Ahora, ¿qué pasa? Ese es otro ejemplo. Los procesos políticos son eso, procesos políticos. Son como la pelota. No termina hasta que no termina. Hasta que no hay un AO27, tú no sabes dónde gana el equipo. Eso tiene que estar claro, número uno. Número dos, ¿qué dice? Tú leíste la parte electoral, pero ¿qué dice la parte de la realidad? El 64% dice que las cosas van peor que antes. Un alto porcentaje, más del 50%, dice que vivía mejor antes que ahora. Entonces, hay una contradicción en eso. No significa que yo estoy diciendo... Reiterada, en más de una encuesta. No significa que estoy diciendo que si eso está bien, lo otro está mal. No. Son números, son datos que tú tomas y punto. Sí. Ahora, ¿qué pasa? En algo tú tienes que estar claro en estas encuestas. Primero, este gobierno, y eso hay que reconocer al presidente, inicialmente la oposición subestimó al presidente de la República, que ha terminado siendo un peleador en términos de gobierno, en términos electoral, sobre todo el término electoral. Desde que ganó con un equipo que ha sabido jugar a la estrategia. Eso no lo puede negar nadie. Ahora bien, no hablo así de como gobernante. Como gobernante creo, cuando termine la página en la historia, veremos cuál es su gran obra o no, en todo caso. Ahora, ¿qué sucede? Lo único que está claro en esa encuesta, algo que todo el mundo lo veía, que la oposición está dividida, 1. 2, el PLD, que era un partido grande, todavía mucha de su gente internamente no entienden por qué salimos del poder. Digo salimos porque yo fui parte de él, pero tampoco entienden cuáles son las crisis internas. El PLD tiene crisis interna. De hecho, de los tres partidos, el que tiene una crisis interna. No es una crisis de fulano contra fulano, enemigo de fulano. Casi el único. Es una crisis de intereses. Los grupos se consolidaron dentro del PLD. Y con esos grupos no hay manera de tú decir, nos pusimos de acuerdo. No. Y ahí está el tema del candidato, que no es un mal candidato. Abel es mi amigo. Yo lo respeto y todo eso. Pero la crisis interna no lo va a dejar crecer. No lo ha dejado crecer, de hecho. ¿Solo la crisis interna? No, hay otros factores. Está en Santiago.
La capital es donde hacen los cheques. Tú vas a hacer campaña de Santiago, no es fácil, por más que te mueva. Además tiene una alcaldía que atender. Eso es como tener una mujer en Nueva York y una mujer en República Dominicana. Una de las dos tú dejas de atenderla. Y sobre todo, te repito, en un periodo donde el gobierno le queda claro quién es su enemigo fundamental. El gobierno entiende y ahora ha comenzado a girar. Entendía que era el PLD el que, si él le golpeaba al PLD, él ganaba, se podía reelegir. Y le dio resultado. Ahora está girando, porque no comenzó a ver a Leonel Fernández, ahora a Leonel le crece, que es una manera de detenerlo. Leonel comenzó con menos de un 2% y está en casi un 30%. En esa encuesta Galo, que no las otras encuestas le dan mucho más. La idea de la segunda vuelta, el que se metió en la cabeza que hay una primera vuelta está más perdido que el hijo de Limber. Perdido. A menos que, o sea, la segunda vuelta es natural. Pero la proyección de esa encuesta, ahí voy. Sí, yo lo sé. En la historia reciente no ha sido así, recuerda. Es todo lo contrario. Pero ahí voy a dar una explicación. ¿Por qué no ha sido natural la segunda vuelta? Porque los partidos de oposición, el gobierno, y me refiero al gobierno pasado, al PLD, logró dividir a la oposición y logró mantenerla dividida. Si ahora el PLD y la Fuerza del Pueblo, el gobierno, lo logra mantener dividido, va a ganar en primera vuelta. A mí no me cabe duda. Ahora, y pues tendría que frenar. Si Leonel sigue creciendo, no hay manera. ¿Por qué? Porque hay un sentimiento del PLD favorable a Leonel, con excepción de la cúpula, de una parte. Y tú te das cuenta que en el propio comité político hay una división para la alianza. Hay un apoyo a la alianza. En síntesis, yo no critico ni favorezco la encuesta. Lo que sí tiene que estar claro el gobierno, que la gente le está diciendo más del 64% que la cosa está peor que antes. Eso sí le tiene que preocupar al gobierno. Lo que sí tiene que preocuparle al gobierno es que más del 50% le dice que vivía mejor antes. Independiente. Súmense lo otro y celébrenlo, pero tomen en cuenta ese elemento. Sí. Y te repito, el juego se termina cuando se termina. Claro. No, porque esa es la vieja contradicción. Exacto. De cómo la gente ofrece esos datos del 64, exacto, 50 vivía mejor, pero entonces favorece al candidato. Pasaba con Danilo, ¿eh? No, claro, porque pasaba con Leonel tú también. Tienes el doble de la publicidad, este gobierno está ganando el doble de la publicidad, del exceso que gastaba el gobierno anterior. Entonces, óyeme, yo me conozco, ¿cómo decía la canción? Joaquín Balaguer, La Paz. Yo lo recitaba, porque me lo ponían cada 3 minutos. Bueno, nada está claro. Pero hay un detalle en todo esto. O sea, la cotidianidad del dominicano. Cómo se siente, cómo está viviendo. O sea, independientemente de ese resultado, que puede ser así en el momento en que se hizo esa encuesta, en que se consultó a todos los encuestados. Se tomó la fotografía. Sí, que se hizo la fotografía. Bien, el presidente tiene una buena imagen. El presidente está como procesado favorablemente por la ciudadanía, porque él está en todo, porque él se involucra en todos los problemas, en todo eso. Ahora, lo que yo siento andando en la calle y encontrándome con gente, es que la gente siente que hay un zarandeo fuerte en términos económicos, que el dinero está limitado, que se ve reflejado, los aumentos de los que no precios. Es económico nada más. Toda esa cuestión. ¿Qué te dice la gente? Mire, perdón, las 3 variables. Espérate, a mí me gustaría vincular eso. Seguridad y en esa radiografía se ve reflejado también un 24, es que decía McKinney, por favor, respecto del voto en contra. De 37. Del presidente, es 24, por ahí anda. El que creo que 24, te digo ahora. Sí, y el de Leonel Fernández 37. Como 37. Wow. Y ustedes y yo sabemos, en la experiencia que tenemos, que es mucho para ambos. Leonel 35.7, 36. Y Luis 24. Que para un candidato presidencial eso es muy importante. El que ha sido 3 veces presidente. Esa es otra radiografía. El que ha sido una sola vez tiene menos de 10 puntos de diferencia. Miren, cuando se realiza todo el instrumento para efectuar una encuesta, ¿verdad? Desde allí, desde los elementos que colocamos, nosotros podemos incluso saber cómo vendrían los resultados.
Y como estas son unas variables establecidas, que son las mismas, que se mide la percepción, que se mide cómo está posicionado el candidato, el presidente o los diferentes personajes, pero es muy importante, a pesar de ese voto que tiene el presidente, que se fuera, si hoy fueran las elecciones, el presidente se fuera en primera vuelta, pero tiene un voto como contrapeso en contra, que es importante de cara a los resultados de las elecciones y sobre todo de una percepción que ustedes y yo también sabemos que se ha manejado para blindar la figura del presidente y que ha sido exitosa al margen del resultado de su gobierno en equipo. Eso se ha mantenido, ellos lo han enfatizado conforme pasan los meses. Coge mi turno. Sin embargo, no me bloquees. Sin embargo, para Leonel Fernández, que está fuera de gobierno, resulta mucho más peligroso el ascenso hacia esos números que necesitara para también ganar al presidente Luis Abinader, porque ustedes saben que la estructura de gobierno, el aparato político y económico, exactamente, la maquinaria que representa, y sobre todo porque el equipo del presidente de marketing político, que el de la comunicación es otro, el de marketing político está muy consciente de cómo está jugando su baraja. Ahora, cuando volvamos a hacer la encuesta, si estos números siguen creciendo, debería ser de preocupación de ambos. No, es el valor de la Gallup es que ya no es una. O sea, yo repito por tercera vez, las encuestas son una foto, que es el argumento que se dice siempre, sobre todo al que no le va bien, ¿no? Pero es una verdad, porque es una verdad, es una foto. Ahora, cuando ya tú tienes 5 o 6 fotos, es decir, 6 entregas, tú ves la tendencia. Por ejemplo, tendencia innegable, o el crecimiento de Leonel Fernández. O sea, usted no puede ser mezquino. Eso es. Usted no puede ser mezquino porque usted fueron, en las elecciones fueron 4 puntos y pico por ciento. Sí, y fue así. Fue como una ñapa para el 5. Bueno, pues es otro tema que a ti no te gusta. Pero lo que quiero decir, o sea, tú comienzas en 5. Se llama boroneo. Pero se creció Sí, boroneo, tú ves. 4.7, ponle 5. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando tú agarras estas encuestas, tú tienes un mezquino para tú decirme que no fue que manipularon la encuesta. No. ¿Cómo que manipularon? No. Hay una tendencia al crecimiento de Leonel. Igual hay una tendencia a la baja del PLD. O sea, hace 6, 8 meses, ¿quién discutía en la primacía del PLD? Usted tiene que ser un mezquino, un anti-PLDista rabioso. Entonces, usted lo hace. Entonces, el valor de la encuesta es esto de las series. Por ejemplo, el dato que es constante y que siempre llama la atención, y se puede hacer una investigación sociológica más profunda, es esa tendencia de cómo tú dices que en el pasado vivías mejor, que la situación está mala, pero tú prefieres que siga gobernando el partido actual y el presidente actual. Eso ha llamado la atención, no desde ahora. Sí, claro. O sea, esto cada vez que se hace, hay una tendencia, hay dos explicaciones, ¿no? Hay una tendencia a tú estar siempre con el presidente, o sea, hay un temor del dominicano, la paranoia de que puede ser un gancho. A desestabilizarse. Entonces pero también puede ser el aspecto de sí, yo antes vivía mejor, pero es que yo prefiero vivir como estoy viviendo ahora y luchar por mejorar y no vivir en las condiciones, por ejemplo, en el caso del pasado, la parte ética. En el relato que te han contado. Puede ser cierto o no, pero un relato. Pero cada quien presenta su relato también. Cada quien presenta su relato. No, pero también sabemos que todo es una guerra de relatos. Ahora, hay datos objetivos. Claro. O sea, hay datos objetivos que todo el mundo lo reconoce. Ese jefe ese es el boss. Entonces, saludos a Antonio Espaillat y a doña Monse que andan por ahí. Yo lo quiero conocer. Cállate atrás. Cállate atrás. Pero es importante ver ahora qué va a ocurrir en el PLD, porque si esto sigue como va,
Sí. Bueno, ¿qué ocurre con esta encuesta de tanta credibilidad? ¿Quieres que yo te responda? Perdóname, ahora mismo. O sea, ¿qué ocurre con esta encuesta de tanta credibilidad? Que esto fortalece las posiciones de la Fuerza del Pueblo en la mesa de negociaciones con el PLD. No, porque eso- el que viene subiendo soy yo. Claro. El que viene bajando Claro. eres tú. Claro. Entonces, esto va a agudizar las contradicciones que hay encima de esa mesa. Mira Dime qué ahora, pasa. Julián. Eso tiene dos lecturas. Una, hay gente que prefiere un partido pequeño, sólido, que él controle. Y si dice, bueno, voy a perder. Bien, voy a perder y me voy a trincherar. Entonces no voy a hacer alianza, no voy a hacer nada. Me voy a quedar aquí. ¿Tú ves? Eso es un riesgo. Y otro que tú entiendas que, bueno, y si entonces me sumo a fulano y fulano gana, me voy a diluir. Me voy a desaparecer, que fue en cierto modo lo que le pasó al Partido Reformista con el PLD. El PLD terminó arguyendo al Partido Reformista. Ahora, ese no es el tema que te quiero tratar. Todo eso, pero te digo, lo natural en un sistema tripartito, con una crisis económica, es que tú tengas una segunda vuelta. Lo artificial es que tú logres que alguno de esos actores traicionen lo que tiene su comportamiento natural. Y que tú logres que alguno de esos actores pacte contigo, no para unirse a ti, pero tampoco para unirse al otro. El acuerdo del no acuerdo. Como dijo Hipólito cuando fue donde Balaguer, amarró la chiva en la casa de Balaguer y no hubo acuerdo con el PLD. O sea, Ahí tú se no descalabró descartas todo. un amarrar a la chiva PRM-PLD. No, yo no descarto nada. En este país menos. En este país menos. No, yo te digo porque así como hubo un acuerdo con Leonel Fernández que le dio grandes Claro, frutos ¿y por qué a la ahora no fuerza puede ser del pueblo, Claro. ahora puede ocurrir. Todo eso es posible. Ahora puede Claro, haber. Perdóname, Sí. si eso sucede, tú sabes que te está dinamitando tú mismo. Pero Es como lo que hizo Miguel Vargas. Pactó con el PLD y se dinamitó él solo. No, pero El PLD, pero lo hizo el de manera PRD pública. comenzó. Bueno, A lo si que ya entiendo me tú dices. refiero es Claro. el PRM gana cómodamente por la alianza con Pero la ese no es mi fuerza Sí. del pueblo. ¿Qué pasa? Ahora el PLD, una parte, Claro. pero que vale oro. Porque pero acá. el PLD tiene un voto duro de él en el bolsillo chiquito, Claro. que no se lo quita a nadie. O sea, aquí un 25% de la gente que vota morado. O sea, es un voto duro, que si tú quieres, súbele un chin, bájale un chin. Entonces, un acuerdo de no acuerdo con el PLD podría estar devolviéndole la moneda, el regalito, ¿Cuál? a la fuerza del pueblo. O sea, yo PLD perdí frente al PRM, entre otros factores, por la alianza de la Claro, fuerza del de lo que pueblo me sacaron. con el PRM. Entonces, ahora, Se lo va a yo cobrar. PLD hago un acuerdo del no acuerdo, amarro una chiva Para que tú con no el llegues. PRM para que tú no gane el llegues. PRM, porque Claro. hay un problema con los dos PLD. Se Y es que el fagocitan. es que aquí hay un mercado opositor, Claro. un solo mercado donde Fuerza del Pueblo PLD compiten. Por eso ha sido tan difícil la bendita alianza. Pero en ese caso, Pablo, yo no creo que el PLD en sí como cuerpo, como partido político, todo, se vaya a un acuerdo con por supuesto, PRM. por supuesto. Habrá parte de la cúpula que pueda llevarse Exacto. algunos miembros. Ahora, la mayoría de los PLD van a la fuerza, irían a la fuerza del pueblo. Ahora mira un ¿Entiendes? elemento que Sí, tú no pero, has sacado de cuando ahí. cuando yo hablo del acuerdo de no acuerdo, imagínate Claro. que eso se dé. No es que se vaya la inmensa mayoría. Es que me voy a quedar en mi casa. Y tú te imaginas al PRM No, con que perdón, puede darse. Mira, vamos a quedarnos el 25% como voto duro de los PLDistas sin importar quién sea el candidato. Es como aquel 35-40 del PRD, que podía ser quien sea el candidato. Sí, va, claro. Aquí de 3.5 de cada 10 votaba al partido de la esperanza RH, nacional PRD, que decía Peña. RH, Entonces, PRD. imagínate que de ese 25, esa cúpula o lo que, como tú le quieras llamar, logra amarrar esa chiva y le alimente Sí, con sí. un 8, Es 10% significativo. al 50 y tanto, 40 y tanto Mira, del PRM. Mira algo importante de esa encuesta, Pablo. Sí. La crisis haitiana, ¿no verdad? La tomó el gobierno como algo redituable electoralmente. Esa es mi opinión personal. Ahora, ¿qué dice la encuesta de la preocupación del dominicano por los problemas? La inflación, la inseguridad. ¿Tú sabes en qué nivel está la crisis haitiana?
2.3%. 2.3%. ¿Qué te ha dicho esto? Tú oyes a veces en los medios un tema, y ese no es el tema del pueblo. Claro. Ese no es el tema. Entonces a veces te confunde, y lo malo es que maltrata situaciones de Estado que no debe. No, y cuando no tiene que ver con la economía ni con la salud, tiene que ver mucho el momentum. Por ejemplo, imagínate que la banda disparan contra el ejército dominicano, el ejército responde, 4 muertos, crisis internacional. Tú sales a hacer una encuesta, entonces ya no se queda en 2.3, sino que sube. Pero vuelve y baja. Entonces que sube y volvemos baja. al tema. Porque lo económico es lo que se mantiene. Pero te digo, ¿por qué? Porque los estrategas electorales viven midiendo algunas variables, pero no son infalibles. No. Decía un funcionario hace unos días, deja que salga la encuesta para que tú veas cómo la crisis haitiana lo va a subir. Hermano, después del Brexit, de las elecciones, el no colombiano, y ahora con lo que pasó chileno con Bolsonaro y Lula, ya las encuestas, aquí tenemos todo este rato y vamos a seguir un poco hablando de encuestas, pero es bueno haber hecho este stop. Claro. Recuerden que en los tiempos de la posverdad, de las redes sociales, donde los argumentos cada vez valen más y se vota por sentimientos, las encuestas te dan una ligera idea de por dónde podrían ir los tiros, pero muy en sentido muy general. No es como antes, que antes cuando ante un proceso electoral yo te llevaba 15 puntos. Mira, ahí no había Dios que me quitara el triunfo. Ya eso cambió. Y hay ejemplos. Sí. Vamos a seguir con el tema, pero vamos a hacer la pausa. Volvemos en un momentito aquí en A Diario. Y la participación de la gente, Jerry. Los micrófonos. A 809 Vladimir. 384-8930. 809-384-8930. Y también a través de nuestro WhatsApp, señor McKinney, que usted lo tiene enfrente, por favor. 829-830-5750. 829-830-5750. Pero vamos a agradecer sus llamadas después de la pausa, pero puede llamar desde ya. 809-384-8930. Vámonos, Vladimir. El momento es ahora. Diariamente te ofrecemos